Cuando leemos el Antiguo Testamento, para nosotros es muy difícil interpretar lo que se está diciendo. Parece un mundo totalmente diferente del nuestro, pero entendemos que la Biblia no es un conjunto de hechos aislados y sin conexión, y que por el contrario entendemos el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad que nos lleva hacia el tema más maravilloso, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 24:37 vemos como después de la resurrección van dos discípulos caminando en Emaús. El Señor Jesucristo se les aparece después de la resurrección y el Señor Jesucristo les dice que ellos fueron tardos para oír lo que decían las escrituras de Él, cómo hablaba las escrituras desde los profetas hasta Moisés. Y les cuenta todo, cómo hablan las escrituras de Él. He escuchado a personas decir, es que el Antiguo Testamento ya no importa, ahora es el Nuevo. Pero comprendemos que no entender bien el Antiguo Testamento, no lograremos entender bien el Nuevo Testamento. Algunas veces a Cristo no lo encontramos directamente, sino a través de tipos o a través de sombras. Nosotros al caminar en un día caluroso, vemos cómo el sol nos golpea y vemos al frente de nosotros una sombra. En el Antiguo Testamento hay sombras y detrás de esta sombra está la verdadera sustancia, el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, vemos como Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos lleva inmediatamente al libro de Levítico, donde nos muestran todos estos sacrificios de corderos, pero estos solo apuntaban como un tipo al máximo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cómo comienza la Biblia en un jardín, el jardín del Edén, y termina también en una ciudad jardín en Apocalipsis. Como Dios, la promesa de Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, donde Dios le dice a la serpiente que su cabeza iba a ser aplastada, pero también le dice a la mujer de una promesa que ella tendría un hijo, y esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Como la simiente de la mujer destruiría a Satanás, esto ocurriría en la cruz. Vemos también a Noé, como el hombre que sobrevivió después del diluvio, y cómo tenía que quedar, ya que era la plataforma para que naciera el Mesías. Si Dios hubiera acabado con la humanidad, no habría nacido la simiente. Entonces ese Noé es una sombra de Jesús. Miles de años después, Dios entró en un pacto con Abraham, y allí con Abraham usa la misma palabra, simiente. La simiente de Génesis 3 es la misma simiente de Génesis 15, y por medio de la simiente todas las naciones serían benditas. Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es nuestro éxodo. Como el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley de Dios, pero Jesucristo sí la pudo cumplir. Como Israel es la plataforma para que naciera el Mesías. En el Éxodo Dios libera a su pueblo de Egipto, y en el Evangelio de Mateo se dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y eso nos muestra cómo Jesús es el verdadero Éxodo, cómo nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado y somos introducidos en la tierra de redención, cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios en el desierto por 40 años, pero Jesús se obedeció en el desierto por 40 días, cosa que Israel no hizo. Jesucristo es el verdadero Israel. Vemos también cómo Dios manda al pueblo de Israel a mirar a la serpiente en el desierto para vivir. Asimismo Jesús le comenta a Nicodemo en Juan 3:14, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, que así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Como el pueblo de Israel miró la serpiente para vivir, asimismo Jesús se hizo maldición, fue levantado en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. La palabra ungido en el hebreo significa Mesías, apartado para un propósito específico. Podemos ver que en el Antiguo Testamento 3 tipos de personas eran ungidos: el rey, el sacerdote y el profeta. Pero esto era solo la sombra del que había de venir, que era Jesús. Jesucristo es el gran profeta, es el gran sacerdote y un gran rey, y cumple con todas las funciones de las tres funciones. Los 3 eran ungidos, separados para declarar la palabra de Dios, para ser mediador entre Dios y los hombres.
y para gobernar. Los hombres que fueron apartados fueron falibles, estos fallaron, pecando. Pero este gran profeta, sacerdote y rey, que es Jesucristo, es perfecto para siempre. Todas esas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Vemos como el Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino cristológica. El Antiguo Testamento es Cristo mismo. Los simbolismos del Antiguo Testamento es la realidad del Evangelio. Como Cristo es la promesa del pacto. El primer Adán falló y murió espiritualmente, con él toda su descendencia. Pero vino un segundo Adán. Jesucristo es el único hombre que obedece perfectamente a Dios. En la cruz se entrega voluntariamente y enfrenta la pena que su pueblo merece. Recibe la ira divina en su ser y es abandonado por Dios. Quien confía en Él son una creación no vinculada con el viejo Adán, sino con el segundo nuevo Adán. Pablo lo enseña así en Romanos 5:19. En Romanos 5:19 nos dice que por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, que asimismo por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. El viejo Adán pecó, la humanidad murió, pero Cristo, el segundo Adán, cumplió y Él nos resucitó.